Es un placer saludarlos en este espacio que denominamos I Love This Game y que nos dimos una vueltita junto a Martín, junto a Gastón, para charlar de algunos temas que nos permite esta cuarentena. Ya lo hemos hecho armando nuestros quintetos, pero hoy, y teniendo en cuenta el armado de quintetos, como en algunos casos, algunos puestos se nos complicó un poco para definirlo, sobre todo en cuanto a la posición concreta. Hoy la propuesta de Love This Game va referida a los pivots y el nombre de este podcast, de este episodio, se va a denominar Pivot, una especie en extinción. ¿Qué opinará acerca de esto, Martín? Y bueno, la verdad que lo que estamos viendo a nivel, ¿no?, mundial, lo que tenemos la posibilidad de ver NBA y básquetbol europeo, también ciertos equipos de ligas más también de la región, es como que el pivot puro, el centro puro, prácticamente ya no lo vemos. Sobre todo, no es que no lo vemos no lo vemos jugar, sino en la cantidad de minutos que tiene, el no jugar ya a través de él, y que el básquetbol en definitiva va por otro lado, ¿no? Hoy todos los equipos, digo, ver jugar dos pivots juntos a la vez ya no existe. Ver jugar 2-4 que jueguen adentro del área, posteados, que carguen, ya prácticamente no se ve. Hasta para el rebote defensivo no se ve, que prácticamente dejan uno solo para el rebote ofensivo y tienen un balance de 4. Y el pivot del centro ese que hablábamos, pesado, que sea determinante, jugando el post-up, ya no lo vemos. En algunos equipos sí pueden existir todavía, pero cada vez lo vemos menos. Y me parece a mí que hoy la tendencia y el ritmo de juego va por otro lado. Además, me da la impresión que, porque los tres somos de la misma generación, los equipos formados en base a esa figura y armados desde ese lugar, con ese jugador y rodeado a esa figura, ya dejaron de existir y las grandes figuras están en otro lugar de la cancha, y aquel histórico método de juego o diseño de juego que era cruzar la mitad de la cancha y darle el pase picado al jugador grandote para empezar a generar desde ahí, ya sea el propio gol del jugador grande o generar el juego a partir de la concentración de jugadores en ese lugar de la cancha revirtiendo, claramente se dejó de ver desde hace un montón de tiempo. Pero ustedes dos, que son mucho más estudiosos del tema, ¿hay un momento que se pueda marcar? ¿Hay un punto de quiebre? Un año, una temporada, un equipo donde podamos decir, bueno, a partir de acá, de este momento es donde cambió, donde la posición pasó a ser diferente? Sí, lo primero que me parece que tenemos que coincidir es que tal vez el básquet uruguayo es una isla dentro de un contexto mundial en el que sí definitivamente va hacia donde dijo Martín o bueno, hacia donde decís vos, Gastón. Ya sí, hace algunos... Pero sí, va, ya creo que está instalado, no es que va, no es algo que estemos hablando capaz a algo de futuro y que bueno, creo que se está jugando así, es la manera que tiene de jugar, y los 5 son atléticos, son los que corren la cancha, son los que llegan rápido para cortinar al base cuando llega jugando en transición ofensiva y continúa hacia el aro corriendo, y ahí empiezan a generar todas las rotaciones ofensivas. Sí. Yo creo que aquí en el básquet uruguayo un punto de inflexión fue el título conseguido por Aguada el año pasado. Me parece que aquí en nuestro medio nos acostumbramos siempre a decir, bueno, se necesita carne ahí abajo, se necesita kilos, necesitamos un poste que juegue definitivamente de espalda al aro, que desde ese juego de posteo anote o genere. Y yo creo que ya el año pasado, que muchos, incluso cuando Aguada tomó la decisión estratégica de mantener a Philly, de cortar a Curtis, muchos se decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este equipo que no tiene un 5 para defender, por ejemplo, a Bari? Me parece que Aguada, con el juego moderno, con 2 internos y hasta 3, porque bueno, la presencia de Izaguirre abría los espacios, fue para el básquet uruguayo sobre todo
Para mí el primer equipo que vi jugar de esa manera. Está bien, puede ser. Yo he visto jugar a otros equipos, capaz también, digo, que jugaban con un 5 bajo, por decirlo de una manera. Campeón, ¿no? Sí, no, bueno, sí, claro, sí, que pueda ser campeón, puede ser, habría que repasar mentalmente ahora, no me logro dar cuenta rápido, o sea, qué equipo puede haber sido campeón así, pero está bien, Aguán había pasado, un equipo que abría mucho la cancha, con Thornton y con Andrew Philly, obviamente, dos jugadores que aparte eran amenaza de tiro de 3 puntos, Thornton tenía un rompimiento fuerte por mano derecha. Aparte Philly le agregaba el posteo, además, que un posteo bastante sólido, por más que decimos que capaz no se juega tanto del posteo, él tiene muy buenos movimientos también para hacerlo. Pero yo a lo que iba también, que hoy capaz que el juego va más por el lado de lo que son los bases y los escoltas, ¿no? Que son los que generan el juego hoy, son los que hacen rotar defensivamente al equipo rival, y empieza todo el juego a través de ahí, lo que decimos de muchas posesiones, de atacar en menos de 7 segundos, de llegar jugando, de empezar a generar desde ese pick and roll central, capaz que de una transición ofensiva, las rotaciones defensivas del equipo rival, y ahí empezar a generar los tiros, con lo que hablamos siempre y últimamente lo que venimos hablando, ¿no? Que es lo que cuesta cada vez más, ¿no? Generar ventajas desde el 5x5 establecido. Por eso mismo yo creo que también ha desaparecido un poco, ¿no? Ese pivot, como hablábamos, dominante, porque hoy ya no sacan tanta ventaja. El modo Uruguay, 10 años atrás estamos, como la mayoría de las cosas, porque hice los deberes antes de sentarme a charlar con ustedes, que me llevan larga diferencia en estudio del tema, y encontré una columna de opinión del diario AS, fechada en febrero del 2009, de Martín Telo, que se titula Pivot Nato, una especie en extinción. Nosotros estamos hablando del campeón uruguayo de la 2019-2020. Digo, para poner un poco en el contexto mundial de cuándo se empezó a hablar, o al menos lo que encontré yo en la googleada, de cuando el mundo y el básquetbol europeo empezó a hablar de estas cuestiones y de una especie de extinción, como titulamos antojadizamente esta charla basquetbolera, de esas figuras que además, y a los tres nos pasa, de niños eran atrapantes, ¿no? Ese tipo que dominaba la zona pintada y se manejaba a su antojo, cuando ahora el básquetbol pasa definitivamente por otro lado y ya no están esos hombres gigantescos haciendo su juego de pies y haciendo pesar sus kilos para que su equipo saque ventaja de ese lugar. Hoy tenemos que hablar de que en la selección uruguaya, el 5, que es Esteban Batista, es uno de esos pivots que uno está hablando en este momento, que ha hecho realmente, yo creo que de su juego de poste bajo, parece que lo ha hecho un hábito muy beneficioso en el aspecto ofensivo. Ha sido un jugador dominante en el continente durante muchos años por ese juego de pies, por ese juego bajo el aro que se tornaba realmente incontenible. Y yo creo que lo que le juega en contra a Esteban y a favor de que hoy ese pivot que solamente juegue posteado ya prácticamente no exista, es que hoy el jugador se vuelve más versátil. Creo que el básquet lo hace a jugadores que puedan ocupar diferentes puestos. Y vos podés ser un 5, que juegues bien desde el poste, que subas a cortinar de buena forma, pero se necesita que se haga más cosas, sobre todo para evitar ser fácilmente escauteable por parte de la defensa. Sí, yo lo que creo igual, yo lo que sigo viendo de los centros, que todavía, y a nivel mundial, no veo todavía que los centros hayan desarrollado el tiro consistentemente. Veo que sí, que ha cambiado, sí, los ala pivot, hoy todos tiran. Para mí hoy jugar de 3 y jugar de 4 es distinto, es prácticamente la misma posición. Juan handoff, quedan abiertos en la esquina, pueden tirar de 3 puntos, pueden atacar de alguna descarga, en un 3 y un 4 prácticamente hacen lo mismo. La parte defensiva, ahí dependiendo del rival, ahí puede haber algún tipo de scouting que podés ahí como acomodarlos, así hacer capaz que una posición más pura. Pero en la ofensiva, el 3 y el 4 para mí prácticamente es lo mismo. Y el 5 hoy, yo lo que veo que todavía no hay centro. Hay centros obviamente que tiran y se abren, que tienen mano de 3 puntos. Pero en realidad lo que vemos hoy más de los centros es la continuidad de la cortina directa del pick and roll, de ser muy atléticos, de correr hacia el aro, de volcar, de tomar rebote ofensivo, volver para atrás para el rebote defensivo y ser muy buenos protectores de aro, ¿no? Jugando prácticamente
sin poder tirar, ¿no? Esas palmeras que vos ves de 2'10", 2'15", que son muy atléticos y que son muy buenos defensas también del pick and roll hacia la pelota, que en la pintura dominan absolutamente todo, por ejemplo, Rudy Gobert, ¿no? Pero después vos cuando vas al lado ofensivo, tampoco es ese jugador que se abre, que tira, que tiene buena mano, sino que es de continuidad, de volcada, de rebote ofensivo, que obviamente hace un montón de cosas y que llena mucho el rubro de estadísticas, pero yo creo que es el 5 más clásico que hoy estamos viendo, es como Rudy Gobert, me parece a mí. Ahí quería llegar también, porque me parece que la mutación de esa figura en el básquetbol que sigue existiendo, que es la del hombre que juega debajo del aro, ha cambiado para una cuestión como mucho más atlética y ya no con tantos kilos como en su momento se buscaba a la persona que jugara cerca del aro, para esa cuestión de tener que en algún momento abrirse para defender el tiro exterior y también para ser mucho más atlético para el salto y el cambio, y ya no estar tan estacionado a la hora de tener que jugar tanto en el físico, sino tener que hacer muchas más cosas como necesita hoy y demuestra lo dinámico que son todas las ofensivas que presentan los equipos rivales y lo cambiante que son todas las defensas que presenta el equipo que uno defiende. Claro, eso sin dudas. Para pasar mi respuesta acerca de que sí creo que el pivot concebido como tal hace muchos años está en extinción, y sobre todo por algo que recién decía Gastón, clarísimo. Hoy en día, sobre todo en el profesionalismo, estar excedido en kilos no te permite ni siquiera jugar, y ese era un poco el rol que cumplía quienes ponían algún kilo de más, se plantaban abajo del aro, ganaban algún rebote, sobre todo por ser anchos. Hoy ya no es muy difícil poder competir a nivel profesional si vos no tenés ida y vuelta. Y mis tres argumentos, aparte de ese, el segundo pasa por un aspecto de espacios. Hoy en día en el básquetbol se tiende a que los espacios son todo, a que la posibilidad de generarlos permite a quien tiene la pelota y al resto de sus compañeros aprovechar y sobre todo vencer defensas que muchas veces trabajan muy bien las ayudas. Y ese jugador plantado ahí abajo del aro lo que menos hace es crear espacios. Pero además, yo creo que en el aspecto defensivo, el básquetbol de hoy tiende a que cualquier jugador pueda defender todos los puestos. Y sobre todo en situaciones de pick and roll, el cambio sistemático de hombre se ha vuelto una defensa, yo diría, prácticamente recurrente en los mejores equipos en el mundo. Sí. Y hoy ese pivot con esos kilos, con ese juego debajo del aro, difícilmente pueda defender hoy a un perimetral. Sí, yo creo que igual hay jugadores de calidad que tienen, como decís vos, jugadores más pesados y de kilos, creo que es lo que tienen reducido los minutos hoy. Claro. Yo creo que siguen estando, pero lo que tienen es reducido los minutos, juegan 12, 14, 13, 15 minutos de calidad y después el juego como que va por otro lado, no sé, me acuerdo de Gran Canaria ahora, Borussia, por ejemplo, que vos lo ves jugar y es un jugador que jugó en el Madrid, que tiene mucho talento, ofensivamente. Vieja guardia, ¿no? Vieja guardia, pero que sigue jugando en ACB, pero también el titular es otro, él viene desde el banco, cuando está él en cancha van con él directamente para que él pueda generar, pero capaz que no tantos de él de uno contra uno para él para terminar, sino de asistencia, de jugar hand-off para afuera para que puedan venir los perimetrales y ahí empezar a generar las rotaciones, pero yo lo que veo que siguen estando, pero capaz que reducidos un minuto y no dependiendo tanto del juego, ahora con ellos, ¿no? Sí, tal vez Shaquille O'Neal sea un ícono de... Bueno, eso, claro, fue de peso y de todo, fue el más determinante que yo vi, ¿no? Como pivot. El arranque de Dwight Howard. Y era... Nosotros tenemos a Dwight Howard como se nos fue de la cabeza y en realidad no lo consideramos, capaz que no lo tomamos hasta en serio. Pero en su momento, en sus inicios de todo, fue un jugador dominante en la NBA. No hablo de Shaquille Olajuwon porque tiene otro nivel, más allá que era un pivot puro también, tenía un juego de pies y movilidad y era otro tipo de jugador, ¿no? Pero desde la época de aparte de Shaquille O'Neal hemos visto obviamente jugadores dominantes que lo que decíamos recién, hoy influyen menos en el juego.
David Robinson lo pongo yo en esa lista de tipos que dominaba también sector, y sobre todo poniendo también otro tipo de jugador, porque si uno pone una foto de David Robinson al lado de una foto de Shaquille O'Neal, parecen jugadores que no pueden jugar en el mismo lugar de la cancha, digo, por contextura física, y jugaban en el mismo lugar, hacían cosas diferentes, pero el resultado era el mismo. Cuando la bola iba a Shaquille, el rival sacaba de abajo, y cuando la bola iba a David Robinson, el rival también sacaba de abajo. Sí, el almirante, que igualmente tenía un tirito de la cabeza de la llave que era... Sí, bueno, sí, no, claro, porque bien, claramente hay jugadores que también que desarrollan el tiro a 4 metros, 5 metros, que lo pueden hacer igual independientemente del quilaje que puedan tener o el juego. Y lo que te decía, lo que fue las primeras cosas que dije también, antes capaz que uno veía mucho más contraatacar a los equipos y terminar más 2 contra 1, 3 contra 2. Hoy prácticamente no se ve eso. Y no se ve también, me parece a mí, por el tema de la ocupación de espacios ofensiva, pero cómo vos también quedás para el balance defensivo. El otro día yo estaba mirando la final del 84 de los Lakers y Boston Celtics. Opa. Más allá que era el mejor nivel en ese momento, era impresionante verlo jugar. Boston se pasaba bárbaro de la pelota, pero de repente terminaban 4 jugadores, 4 personas adentro del área y eran 8. Entonces, claro, cuando aquel fast break de los Lakers que a todos nos maravillaba, era porque ellos ya estaban avanzados en el tiempo, pero también por la ventaja que tenían de salir del primer pase, y después porque prácticamente quedaban 3 contra 1 cuando Magic recibía la pelota ya en el libre de su área, ya recibían y salían 2 corriendo por laterales, y había 4 Celtics que estaban adentro del área todavía. Entonces, claro, se generaban muchas ventajas ofensivas a través también del fast break y el ataque rápido, que hoy es muy difícil ver, por más que estamos hablando del ritmo de juego y capaz que la velocidad en el juego, pero es muy difícil que veamos cuántas situaciones vemos de 2 contra 1 o 3 contra 2 en el básquetbol. Prácticamente son nulas. También para mí parte desde cómo parten las ofensivas, cómo se ataca y de cómo queda el balance prácticamente con 4 jugadores perimetrales afuera del triple, ya cubriendo su área, y apenas 1 o máximo 2 cargando el rebote ofensivo. Prácticamente ya no se ve ver 2 jugadores cargando el rebote ofensivo. Sí, está claro. Si yo tengo que poner ejemplos del pívot moderno, de quien creo hoy ocupa ese puesto de 5, creo que Nikola Jokic es uno de ellos, y eso va un poco, yo diría, paradójicamente a lo que hablé hace un rato de los kilos, ¿no? Porque Jokic es un jugador que por momentos se lo ve un poquito excedido, pero quiero marcar que además el otro día, observando estos clásicos que nos regala FIBA, viendo una semifinal entre España y Francia, Pau Gasol creo que es el pívot moderno a la perfección, un jugador que en el poste sacaba ventaja, jugando abierto, tenía una capacidad, un juego de piernas, además de también algún tiro confiable, cortinando era brutal, y en defensa intimidaba lo que fuera, y además siempre parado en el lugar exacto, ¿no? Yo creo que el puesto de pívot va hacia ahí, o por lo menos lo que creo es una excelencia, es el catalán, que realmente en ese partido, si lo pueden ver, hizo todo, no le faltó nada, fue un clinic del pívot moderno. Estaba tratando justamente de volver a esa columna de opinión que había encontrado en el diario AS, y acá la acabo de encontrar, que justamente hablaba en 2009 de la aparición de Marc Gasol, y lo ponía en ese lugar y lo difícil que le iba a hacer por su contextura y hacia dónde iba el puesto de pívot, y cierra diciendo: eso, claro, hablando de lo que iba a tener que hacer Gasol en su carrera, recién llegado a Memphis, y lo que le iba a costar. Con el diario del lunes todos vimos qué pasó. Otra cosa, cierra diciendo: eso, claro, por no hablar de su hermano Pau, digno heredero, un españolito del mítico Jabbar en los Lakers, ante la ausencia de titanes del Madrid, que sacrificó su artillería exterior para fortalecerse dentro. Parece obligado a cambiar de criterio. Justamente esto que venías diciendo vos a propósito de todo lo que hizo en su carrera en ese lugar de la cancha del cual hablamos en esta edición del Ludwig Game, Pau Gasol. Bien, acá coincidimos. Queremos saber tu opinión. Si vos también estás de acuerdo
con que en definitiva es una especie de extinción, o mejor dicho, ha progresado, ha cambiado este puesto de 5 en esta modernidad del básquetbol. @iLoveThisGame, ahí podés opinar acerca de este tópico que hoy charlamos, como siempre, acompañándolos en este podcast con mucho básquetbol para disfrutar en la cuarentena. Ha sido un placer.